Entonces vamos a repasarlo. Quisiera que alguien me vaya corroborando los datos. Voy a tratar de recordarlo. Se trata de la compresión de aire en 2 etapas con enfriamiento intermedio, ¿cierto? Las condiciones de entrada del aire. Presión 1 kilogramo, fuerza por centímetro cuadrado, temperatura, ¿cuánto pusimos? 25 creo. 25 grados. 25 grados centígrados. Condición de salida, 7 creo, ¿no? Sí, ingeniero. 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y acá le vamos a poner así, proceso isentrópico. Que luego después será afectado por el rendimiento que dimos como dato. Si el proceso es isentrópico, entonces la compresión debe ajustarse a una ley y voy a anotar así. El I es la condición intermedia, dato que no lo dimos, ¿verdad? Ya después yo revisando mis pensamientos me di cuenta de que faltó el dato y nadie lo preguntó, es decir, que nadie ha hecho nada. Ustedes deben recordar que si son 2 etapas, entonces en la primera entra en la condición E, el fluido, y sale a una cierta presión intermedia. Es lo que estamos escribiendo acá. Pero cuyo valor no lo dimos como dato. Y entonces yo voy a indicarles de que vamos a asumir como presión intermedia este valor, que es la raíz cuadrada del producto de la presión de entrada, es decir, 1 por la presión de salida, es decir, 7. Este valor es el resultado de optimizar el ahorro de trabajo mecánico que el otro día planteamos como resultado del enfriamiento intermedio. Entonces, resulta que un valor como este que estoy anotando permite que el trabajo mecánico consumido por este proceso de compresión en 2 etapas con enfriamiento intermedio sea mínimo, es decir, el ahorro de trabajo mecánico sea máximo. Y sobre la base de que se trata de un gas ideal, como el aire, por ejemplo, que es tratado normalmente como gas ideal, dato que ahora lo añado, y con un proceso de este tipo, isentrópico. Entonces, a ver, alguien que tenga una máquina de calcular, dígame cuánto es este valor. ...2,64 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Bueno, voy a hacer un grafiquito para que tengamos presente todo esto que estamos mencionando
con cantidades, con números. Entonces, la primera etapa comienza a la presión de evaporación con su correspondiente volumen, presión de evaporación, digo, presión de entrada, con su correspondiente volumen específico de entrada. Esta es la condición E. Luego, adiabáticamente o isentrópicamente se comprime hasta la presión intermedia. Creo que le pusimos 1 a este número. Y luego se enfría hasta la condición que ahora la voy a marcar con 2, es decir, a la misma temperatura que en la entrada. Entonces, voy a ir anotando por acá. Estado 1 corresponde a la presión intermedia y la condición de salida tendrá un volumen específico que lo puedo calcular de esta ley. A ver, alguien que haga la operación y me diga cuánto es el volumen específico del estado 1. Si quieren le pongo acá 1 para que no vaya a haber problemas. A ver, alguien que sea voluntario y haga la cuenta, me avise cuánto es B sub 1. Debemos recordar que en el caso del aire el valor gamma es igual a 1,4 y eso lo obtiene usted de las tablas de propiedades de los gases que seguramente la tuvo en sus manos cuando hizo la materia termo 1. ¿Cuánto da eso? Esta es la operación que tiene que hacer. ¿Cuánto da eso? Si no me ayuda, no vamos a resolver nada. O la otra alternativa es que yo lo vaya planteando y usted después le pone números. Quisiera escucharlo, son una montonera, pero 44 están teóricamente atendiendo esto y parecen ninguno. Ingeniero, el volumen específico de entrada, ¿cuál sería? Calculémoslo, pues. Usted tiene la presión y la temperatura y estamos diciendo que se considera el aire como gas ideal. Yo imagino que este tipo de ejercicios lo hicieron en termo 1, por eso no insistí mucho. Entonces, usted aplica la ecuación de estado del gas perfecto. Ojo que esto es temperatura absoluta y entonces el volumen específico de entrada será igual a la constante propia del gas, que la tiene también en esa tablita que yo recién le estaba mencionando, dividido
multiplicado por T sub B dividido por P sub B. Ya, ¿cuánto da esto? Debe ser 0, y algo, 0,8 y algo. A ver, les voy a facilitar un poco más la vida. R es 29,26, si no mal no recuerdo, kilogramos fuerza metro por kilogramo masa grados Kelvin. La temperatura en grados Kelvin acá sería 298, ¿verdad? A ver, alguien que opere rápidamente. A mí el volumen me salió 0,032. No sé si estoy bien. ¿Cuál? ¿Este o este? No, el primero que mostró. El volumen, ¿cómo se dice? ¿El volumen en el estado de entrada? Sí. No. R es 29,26. Eso multiplíquelo por 298 y lo divide por 1 por 10 a la cuarta, porque hay que traducirlo a metros cuadrados. A ver, ¿cuánto es 29,26 por 298 dividido por 10.000? 0,87, ingeniero. 0,87 metros cúbicos por kilogramo. Ahora calcule el volumen específico B sub 1. Que deberá ser menor, por supuesto, que el volumen específico de entrada, pues, ¿no? Porque estamos 0,42, 0,43. 0,42 metros cúbicos por kilogramo. Inmediatamente, otra vez aplicando esta ley, usted puede determinar cuánto es la temperatura en el estado 1, para que lo tengamos como dato. Entonces multiplica P intermedio, que sería 26.400 kilogramos fuerza por metro cuadrado, por el volumen específico 1, que es 0,42, y lo divide por 29,26. ¿Cuánto da eso? Si mal no recuerdo, porque hemos hecho un ejercicio con condiciones muy parecidas, esto tiene que estar en el orden de 400 a 500 grados Kelvin. No sé. A ver. 400, ingeniero. ¿Cabal? Dígame las cosas con un poquito más de precisión, ¿no? Si son operaciones tan sencillitas, ¿por qué no me pueden avisar rápidamente? Ya, mientras va haciendo la operación, el estado 2 corresponde a la presión intermedia y a una temperatura T sub 2 igual a la temperatura de entrada, es decir, 298 grados Kelvin. Eso inmediatamente le va a permitir determinar cuánto es el volumen específico del estado 2, otra vez aplicando la ley de los gases. ¿Cuánto? ¿Cuánto es T sub 1? ¿Cuánto es B sub 2? A ver, hay 40 personas y parece que están rascándose la cabeza. Salió 399,99, redondeándolo a 400 de temperatura. 400 grados Kelvin. Listo. ¿Cuánto es en grados centígrados esto?
¿100 y algo? 127. 127 grados centígrados. Calientito nomás, ¿no? Ahora dígame cuánto es B sub 2, con los datos que le planteé. Presión intermedia, igual a la presión del estado 2. Temperatura 298, porque el enfriamiento, digamos, es teóricamente hasta la línea azul, ¿no? Que corresponde a la isoterma que pasa por el estado E. Me salió 0.33. 0,33 33. metros cúbicos por kilogramo. Ok, bueno, ya está el dato. Entonces, en esta condición de presión intermedia con esta temperatura T sub 2 y con este volumen específico, el fluido ingresa al aire a la segunda etapa y se comprime isoentrópicamente hasta la condición de salida que corresponde a la presión de salida. Es decir, este estado termodinámico de salida, ese, ya anotamos algo por allá, pero lo vamos a volver a repetir, corresponde a una presión de 7 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, y otra vez aplicando esta ley entre el estado 2 y la condición S, yo puedo determinar cuánto será el volumen específico de salida y luego cuánto será la temperatura de salida. A ver, alguien que haga el mismo procedimiento que hicimos con la primera etapa. A mí me salió 393,50, ingeniero. ¿Qué cosa? Kelvin. Ya, prácticamente igual, ¿no? Que acá. Y así tiene que ser. Debería salir la misma temperatura. Pongámosle 400 grados Kelvin. ¿Cuánto es el volumen específico? Cero coma. ¿Cuánto? 0,116. 90. 100. A ver, 1 por 1. Dígame cuánto. 0,1. ¿Qué más sigue? 169. 169 metros cúbicos por kilogramo. Bueno, entonces ya tenemos todos los estados termodinámicos que asumo que están bien. Y esto nos va a permitir ir respondiendo las preguntas que el problema plantea. Sigo sin entender cómo hay gente que quiere entrar a la clase cuando ya está terminando. Por Dios. Voy a borrar un poco de lo que está por acá. Para que tengamos espacio disponible. Bueno, un dato que yo no lo anoté, pero que creo que se lo dicté el otro día es qué cantidad de aire es la que se va a comprimir, ¿no? Dato que está dado en forma de un flujo volumétrico en la entrada, que dijimos, ¿cuánto era?
100 litros por minuto era. 100 litros por minuto. Esto corresponde a 0,1 metros cúbicos por minuto. ¿Cierto? Entonces, mire, la primera cosa que vamos a enfocar es el tema del tamaño de los dos compresores. Es decir, la determinación de la cilindrada, en otras palabras. Para eso recordamos de que este valor aparece en esta formulación y entonces recordamos que el N, el número de revoluciones, la velocidad con la que gira el cigüeñal del compresor, dijimos que es ¿cuánto? 1500 creo, ¿no? 1500. 1500 revoluciones por minuto, o sea que ya tenemos este dato. Un cilindro por cada etapa, tenemos este dato. Este dato es el volumen específico de admisión, que en el caso de la primera etapa es el volumen específico de entrada, y en el caso de la segunda etapa es el volumen específico B sub 2, ¿cierto? O sea que es conocido. ¿Qué nos faltaría? Conocer el rendimiento volumétrico, porque en realidad, dígame, ¿qué es o a qué es igual este producto? Si yo multiplico el flujo másico por el volumen específico, Potencia. ¿qué voy a tener? Eso, ¿verdad? El flujo volumétrico, que ya lo tenemos por lo menos en la condición de entrada, ya lo tenemos dado acá. ¿Lo ven? Ahora, si quieren, esto lo dividimos por el volumen específico y entonces vamos a tener el flujo másico, que ya sabemos que va a ser constante. Lo que entra a la primera etapa sale de esta y entra a la segunda y sale de esta completamente comprimido. No sé cómo quieren proceder. A ver, calculemos cuánto es el flujo másico que ingresa al compresor en primera instancia, aprovechando esta expresión. A ver, algún voluntario me diga cuánto es el flujo másico. Me salió 0.238. Ahí. 0,1 dividido por 0,87, ¿da eso? Me parece que no. Me equivoqué, ingeniero. Era 0.114. Ok, ahora sí, lo reconozco. Kilogramos por minuto. Entonces ya tenemos este dato. Faltaría determinar el rendimiento volumétrico. Y entonces debemos apelar a la formulita que me dice que el rendimiento volumétrico es igual a esta expresión. ¿Lo ves? En la primera etapa, el rendimiento volumétrico va a ser igual a 1 menos m. ¿Cuánto es el dato m que dimos? Creo que eso, ¿no? 5%, 0,05. ¿Cuánto es el volumen específico de admisión? Es el volumen B sub E en la primera etapa. ¿Cuánto es el volumen específico de descarga? Es el volumen B sub 1 en la primera etapa. Entonces ahora calcule. ¿Cuánto da eso? Lógicamente tiene que ser un valor menor que 1, o sea 0, no sé, ¿cuánto? 7, 6, 8.
Me salió 0.94. 0.94. 0,94. Es decir, que se alcanza un rendimiento volumétrico de 94%, buen rendimiento, pero es gracias a que estamos haciendo la compresión con una relación de compresión pequeñita, pues, ¿no? La relación de compresión es 2,70, creo que era la presión intermedia, dividido por 1, o sea que 2,74, apenas. Bueno, con ese dato de rendimiento volumétrico, entonces ya usted puede determinar cuánto es la cilindrada de la primera etapa. A ver, calcule. Entonces, primera etapa. ¿Cuánto es ese valor? Usted tiene todos los datos. Tiene rendimiento volumétrico, flujo másico, volumen específico de admisión, revoluciones por minuto, número de cilindros. ¿Cuánto da? Seguramente un valor pequeñito en metros cúbicos, ¿no? 0,007 metros cúbicos. 0,007. ¿7? Sí. Metros cúbicos. A ver, alguien más que corrobore este dato. Y me salió 0,004. Ya, entonces revisemos, a ver. Voy a asumir de que el segundo cálculo es verdad. A ver, alguien más que corrobore esta información. Poca participación y después quieren que uno haga prácticas y todo lo demás, pero a no ser que le dé todo cocinado y entonces, como cuando lee el texto y usted vea cómo están resueltas las cosas y trate de entenderlas, pues, ¿no? Acá estoy tratando de que participen activamente en el asunto, pero no consigo buenos resultados. Ya, si este es el valor correcto, entonces, para tener una mejor idea, esto traduzcámoslo a centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería? Recordamos que un centímetro cúbico es 1 mililitro, entonces eso le da una idea más, creo que es más fácil concebir el tamaño de la cosa. ¿Por cuánto hay que multiplicar para traducir metros cúbicos a centímetros cúbicos? Son 4.000 centímetros cúbicos. No. ¿4.000? Entonces hay algún error. Revisemos otra vez el cálculo de la cilindrada. No es mucho, 4.000, es muy grandote, 4 litros. Enorme. Me parece que hay un error de cálculo en la cilindrada. A ver, revise el flujo másico.
0,1 dividido entre 0,87 da 0,114. Correcto. A ver, vamos a poner flujo másico multiplicado por el volumen específico de admisión y eso dividido por rendimiento volumétrico por N y por N. Reemplacemos, no voy a poner las unidades porque entendemos que las unidades ya están conformes unas con otras. Entonces 0,114 por el volumen específico de entrada era 0,80 y ¿cuánto? 87 dividido por 0,94 dividido por 1500 y dividido por 1. ¿Cuánto da eso? 8.08 por 10 a la menos 6. A ver, repítamelo porque no pude captar. 8.08 por 10 a la menos 6. Ya, nada que ver con el dato que me dieron antes. No sé qué habrán calculado. A mí me sale 7.03 por 10 a la menos 5. A mí igual me sale 7.03 por 10 a la menos 5. Ya, entonces vamos a corregir. Ok. Vamos a corregir. 0.3 por 10 a la menos 5. Sí. Ya, esto me parece más racional. Si yo lo tradujera esto a centímetros cúbicos, entonces multiplico por 10 a la sexta, ¿no? Entonces, ¿cuánto me quedaría? 10 a la menos 5, con 10 a la quinta se va y me queda por 10, esto 70,3. Ya, esto me parece más aceptable, porque no podía ser. Un compresor de esta capacidad de 0,1 metros cúbicos por minuto es como esos compresores medio pequeños que hay en las gomerías. Ok, entonces ahora ya tenemos el dato de la primera etapa. Si ustedes quieren, podemos añadir cuánto trabajo mecánico demanda la primera etapa. Y ya con la segunda etapa ustedes van a hacer el mismo procedimiento y lo van a completar el ejercicio. Entonces, para eso apelamos a la primera ley para un sistema que tiene una entrada y una salida, sistema F, sin cambio de energía cinética ni cambio de energía potencial. Y como es adiabático, entonces el trabajo del compresor es igual a delta de H, que sería la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Y en el caso de los gases, esto es igual a Cp sub 0 por T de salida menos T de entrada. Entonces, este valor es 0,24 kilocalorías por kilogramo grados centígrados, y las temperaturas en la primera etapa sería T de salida como T sub 1 y T de entrada como T de entrada. Calcule cuánto da eso. Rápidamente, antes que se nos agote el tiempo. ¿Cuánto es 0,24 por la diferencia entre 127 y 25? Eso es lo que tiene que hacer.
24,48 kilocalorías por kilogramo. Entonces, dos datos que me permiten, esto de acá, que me permiten conocer acerca de la primera etapa. Con la segunda etapa usted va a seguir el mismo procedimiento. Y entonces, si yo quiero la potencia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el trabajo por el flujo másico. ¿Cuánto sería la potencia en la primera etapa? $0,100. Ya, ¿cuánto? ¿Cuánto? 2. ¿Así? Sí. 2,79 kilocalorías por minuto. Tradúzcalo eso a kilovatios para que tengamos quizás una mejor idea acerca del monto que estamos anotando. ¿Sabe cómo traducir, no? Usted multiplica esto por 60 y lo divide entre 860. ¿Cuánto? Ya se nos va a cortar la comunicación si no me avisan pronto. ¿Cuánto? Bueno, si no lo terminamos el próximo día martes, a modo de repaso de todo lo que hemos venido haciendo, por si hubiera alguna duda. ¿Cuánto es 2? ¿Cuánto? No puede ser 40 kilovatios, por Dios, o 40 vatios. Mucho. 0,19. O sea, eso puede ser 0,19 kilovatios. Ya. Porque 60 sería como 150 más o menos dividido por 860 y eso va a ser un valor fraccionario, ¿no?